Buenas tardes, espectadores. Este es Mayak UA. Hoy nos acompaña el opositor exiliado Denis Yeliseyevich. Bienvenido, Denis. Hola, hola Artem. Denis, como es costumbre con los nuevos invitados, la primera pregunta. ¿Puede contarnos sobre usted y en qué trabaja actualmente? Soy emprendedor y la actividad opositora no cambia eso, ya que es mi ocupación principal. Lamentablemente es un efecto secundario. ¿Sabe a lo que me refiero? Por eso mis intereses están únicamente en los negocios. No hay mucha información sobre usted en Internet. Dicen que vendió su negocio y se mudó a Estados Unidos. ¿Qué tipo de negocio era? ¿En qué trabajaba? ¿En Ucrania? ¿No confía mucho en ese sitio? Claro, todo es así, pero ahí hay mucha información, especialmente la relacionada con Rusia. Yo en realidad no sé de dónde sacan esa información. El negocio era de transporte de pasajeros, arrendamiento y servicios financieros y existió hasta, estoy seguro de que seguiría hasta hoy, ya que no había problemas, ni siquiera la guerra. Hubo una pausa de 2 semanas, después trabajamos enseguida y se vendió con gran descuento. Por mi situación personal fue muy difícil. Nos comunicamos con ucranianos que salieron después de la guerra, los llamados refugiados. Y ahora en Estados Unidos está pasando que empiezan a monitorear a los ucranianos para que regresen de Estados Unidos. Según dicen, con la política de Trump hay temas sobre documentos y circulación. Y junto con esto existe el concepto, bueno, desde mi infancia, del sueño americano. Ahora ha cambiado un poco o sigue siendo igual que la situación en Estados Unidos. He hecho esta pregunta a los estadounidenses. Sí. ¿El sueño americano sigue siendo un país de oportunidades? Biden ha arruinado mucho de lo que hizo Trump. Los desequilibrios se deben a la política de los demócratas, aunque dicen que sigue siendo un país de oportunidades. Hablo por experiencia. Puedo decirles, yo no tengo un negocio físico, todo lo hago en la computadora. O sea, no puedo evaluarlo al 100%, algunas cosas sí las uso. Sin duda, considerando que estoy aquí, creo que no hay tales oportunidades en ningún otro lugar del mundo. Sobre la situación difícil de los ucranianos, esto se refiere a quienes llegaron por el programa U4U, que fue creado especialmente para los ucranianos. Ahí, de verdad, he escuchado sobre muchas dificultades con los documentos. Muchos planean irse, pero así es la vida. Aquí la situación es la que es. Y he escuchado diferentes casos. Hay muchísimas cosas individuales, por eso no se puede decir que alguien huyó por Trump o vino por Trump. Todo es muy, muy individual. Sí, con los documentos de las personas en este programa no todo está bien, es verdad. Pero aquí, lo más probable, el problema surge cuando no hay un contrato de trabajo completo. Entonces, aparece este problema o no hay continuación. No, es cuestión de estatus y según entiendo, aún no te han renovado el que solicitaste para prorrogar. Con la llegada de Trump, el sistema se reinició y esto se retrasa varios meses. Y en este periodo, cuando estás sin estatus, pero estás aquí, como que te consideran ilegal y por eso puedes tener problemas con ICE. Sí, y sobre eso, la tormenta de nieve, la ventisca está cubriendo América. Ya llegó, hay eso. Eso ocurrió en un estado del sur. A nosotros no nos afecta, pero en otros lugares dicen que se preparan para la mayor nevada de la historia. Varios estados se enfrentarán esto sin haber vivido algo similar antes. Los están preparando muy bien, el gobierno federal abrió financiamiento extra. Se está trabajando y sé que están esperando. Qué bueno que en Estados Unidos sí anticipan, no como en Kiev. Pues sí, aquí todo es completamente diferente. Regresemos a Ucrania, a su actividad como opositor. Dígame, por favor, estos cambios de personal en la oficina del presidente que llevaron a la destitución de Yermak. Y hasta el día de hoy, ¿qué piensa usted? ¿Qué es esto? ¿A qué va a llevar? ¿Quién pudo haberlo iniciado? ¿Y cuál podría ser el resultado? Veremos el resultado juntos. Budanov fue designado para negociaciones de paz. No creo que se involucre mucho en los asuntos internos de Ucrania. Como hacía Yermak meterse en todo, no conozco hechos así. Él fue puesto para negociaciones de paz. No molesto a Budanov ni impido que él o Merov se ocupen de las negociaciones. En cuanto a todos los demás nombramientos, Fyodorov se comporta de manera muy extraña. Sobre él, nunca estuve entusiasmado con Fyodor. Es el nuevo ministro de Defensa y ahora miembro del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa desde hoy. Nunca pensé que haría estas tonterías, pero siento que las está haciendo. No porque sea una persona poco inteligente, sino porque está tan absorbido por este crecimiento profesional. Él ya se adapta al sistema y hace todo para avanzar en su carrera. Eso me es ajeno.
¿El nombramiento de esos asesores le ayudará? Él cree que te refieres a Sternenko. Sternenko, bueno. Y mencionó a otro bloguero, sí. Vi, esa decisión fue de Sternenko. Sobre la otra persona, no lo conozco, solo leí algo que mis seguidores en Bode me mostraron. No lo entiendo en absoluto, pero no es porque, repito, está ocurriendo algún tipo de juego que alguien planeó de antemano. Sospecho de los Sarasiat. Veo cómo opera nuestro estado profundo y noto que antes no le prestaban tanta atención. Detallé a quién nombró Zelensky, pero no recuerdo el apellido de esa mujer. Asesora en asuntos económicos, es una agente de Soros, lo dice abiertamente y tiene una biografía extraña. O sea, yo creo que todo parece indicar que Zelensky hizo algún tipo de trato con los seguidores de Soros. Para reducir la presión, usó a Yermak y le cargó la negatividad, según él, ante los seguidores de Soros, no ante el pueblo. Parece que ahí hubo una pausa. Entraron en un clinch y nada más. Esto continúa. Observo los nombramientos, quién está y cómo llegó, veo las fotos y con quién aparece. La gente de Soros y los globalistas ahora lo rodean, aunque él intentó alejarse. Pero no lo habría logrado sin el apoyo ideológico real de la gente del otro lado de las barricadas. Cuando te rodean canallas, con Soros estás protegido. Sin él, te vuelves víctima tarde o temprano. Creo que tienen una tregua y acuerdos políticos. Ya he oído que algunos tenían acuerdos en ese tiempo. Nabu y Sapé pausaron todos estos casos. Subtítulos por Dimatorsok. No, porque hay un mito difundido de que Nabu y Zap lo crearon, con los demócratas y todo eso, pero hay alguien principal que los supervisa. En Estados Unidos solo es uno, trabaja en el FBI y todo es muy serio. Es decir, esta estructura hasta ahora, por así decirlo, en términos generales, está controlada por Estados Unidos. No solo los globalistas influyen, otros también tienen control. Entonces, ¿por qué hay una especie de pausa? Algunos ya tienen sospechas y cateos, y a otros los olvidan un poco. ¿A qué se debe esto? Yo veo en esto naturalmente política, naturalmente un trasfondo político, naturalmente probablemente sería o será diferente si Zelensky hace algo, alguna historia, algún truco durante las negociaciones de paz. Si todo sale bien, claro, de todos modos será difícil. Pero en principio, si Zelensky acepta las condiciones de Estados Unidos, entonces probablemente habrá algún retraso por eso. Pero en cuanto a los demás, les diré así, no creo mucho que los peces gordos vayan a salir perjudicados, pero todos los demás sí van a salir perjudicados de todas formas. ¿Pero qué va a hacer Zelensky? Eso es 100% seguro. Entonces, ¿cuál es su pronóstico para el 26? ¿Es posible que termine y haya elecciones? A esto se debe todo este tema de la corrupción. Cada vez vemos más y más escándalos de corrupción en los medios. De todos modos, siguen sacando información. Creo no solo en un alto al fuego, sino en el fin de las hostilidades. No hablaré de la firma de un tratado de paz global, ya que sé que implica un documento diferente, que ahora es físicamente imposible aceptar, un acuerdo marco o garantías de seguridad. Sí, convocar elecciones, claro. Habrá una hoja de ruta con puntos no públicos de los planes y acuerdos sobre lo que Ucrania deberá hacer legalmente, entre otros aspectos. Lo más preocupante es este absceso. Si solo se congela y no se resuelve, explotará en unos años. Ahora es necesario cerrar todas las cuestiones, incluso las delicadas. Descomponen la sociedad y permiten que los políticos sinvergüenzas especulen y enfrenten a las personas entre sí. Así entiendo, 2 o 3 años es un nuevo conflicto. 2 o 3 años probablemente no, más tarde. Pero si no resolvemos los problemas internos y el país en general no se gestiona completamente de otra manera, no solo un poco ni a medias, sino completamente bajo otra filosofía, entonces, sin duda, no descarto que, mientras Putin siga vivo, haya algunas provocaciones militares en el futuro. No veo probable una invasión total, pero sí una operación antiterrorista más dura, como muchos esperaban. Un intento de controlar totalmente las regiones que ocupó parcialmente como Zaporilla y Jersón. ¿Qué pasos prácticos se pueden tomar mediante la diplomacia para evitar esto? ¿Qué debe hacer Ucrania? Gracias por evitar la guerra. Sí, para que después haya desarrollo y no preparación para un nuevo conflicto. Gracias. Por paradójico que parezca, para algunos aquí no habrá diplomacia. Eso es política exterior e interna. Ningún papel importa, sin importar con quién se firme.
Se planea firmar la garantía de seguridad de Estados Unidos y el acuerdo será ratificado por su Congreso. Eso significa que el próximo presidente no podrá cancelarlo. En Estados Unidos, cuando el Congreso lo ratifica, es inquebrantable. Esto protegerá a Ucrania de otra ofensiva de Putin en 5 años, aunque con los europeos ningún papel tiene tanto peso. Nada de esto funcionará si no nos convertimos en una economía poderosa, si no nos volvemos un país capitalista y libre, si no viene aquí el negocio estadounidense, si no nos integramos a la economía mundial. Los papeles no protegen. Lo que realmente protege es el comercio, los negocios, el dinero y la propiedad estadounidense en Ucrania. Lo demás son cuentos para electores. Pero si tomamos como ejemplo el desarrollo económico, por ejemplo, el milagro japonés, que es un ejemplo que aparece en los libros de texto, o las cosas de Singapur, eso no toma de 3 a 5 años, simplemente no nos va a dar tiempo de hacerlo. No haría esas comparaciones, solo sé un poco del tema. La economía y Ucrania serán otro país en 5 años. En un año podría ser irreconocible porque la gente se acostumbró a esta historia. Reformas impopulares, apretarse el cinturón. No, las reformas que se hacen correctamente, nadie se aprieta el cinturón. Al contrario, como decían los jeques de los Emiratos Árabes al construir su país, no nos importa lo que pase en 20 o 30 años, solo el presente. Así debe ser nuestra tarea. Por ejemplo, en Ucrania hay 3.500 empresas estatales valuadas en decenas de miles de millones de dólares, que podrían venderse todas en 1 o año y medio. Hacer una reforma fiscal lleva medio año, una reforma judicial de medio año a un año, y eso ya es excelente si la reforma fiscal no es neoliberal. Si tienes los impuestos más bajos de Europa, entonces el mercado sale de la sombra, y aquí la mitad de la economía está en la sombra. Si no es que el 60-70%, ahora ¡pum! Y vemos que el PIB se duplica en un año, se atraen inversiones, y todo funciona en Ucrania con un enorme banco de tierras. Gritan y tienen mentalidad comunista. También respecto a las empresas estatales, todo eso es mercancía, todo eso debe ser vendido, y no estos esquemas como ahora, participaciones, algunos bandidos, así no debe funcionar. Un país civilizado crea una bolsa de valores. O sea, hay muchas cosas así y créanme, 3 años es más que suficiente. Solo que la reforma, ¿qué es eso? La gente debe entender, o se hacen o no. El ejemplo de Japón es muy bueno. ¿En qué sentido los japoneses tomaron la constitución estadounidense? Simplemente la tomaron y la adaptaron para Japón. Eso debe hacerse en Ucrania, pero la gente elegirá a quien esté listo para dar esos pasos y adoptar una nueva constitución. La actual no funciona. Puedes elogiarla y decir que no se cumple, pero intenta no cumplir la estadounidense. La primera enmienda es la libertad de expresión, libertad de religión, libertad de todo. La segunda enmienda es el derecho a portar armas, el derecho a la rebelión armada. Si el gobierno viola tus derechos, puedes defenderte legalmente con armas. Eso sí es una gran constitución. Aquí en el departamento hay gas y dicen que los recursos naturales son nuestros. Eso también es un derecho a la libertad, derecho a una profesión, pero resulta que el derecho a una profesión sí existe, por ejemplo, para Monatic, para Dorofeva. Ellos viajan, dan conciertos y ganan dinero, mientras otros ucranianos se esconden y sus esposas e hijos están en el extranjero. Las familias se desintegran, unos están en trincheras, otros esperan. Algunos murieron en la guerra o por bombardeos. Así es como está todo organizado aquí. Este país es bueno solo para los privilegiados, Ucrania. Lamentablemente, como en el feudalismo, los señores locales siempre han existido y sigue igual. Vamos a desmenuzar una historia sólida, estos señores feudales y todo eso. Sí, bueno, ¿cómo era? ¿Algún superempresario manda a su hijo a estudiar para que se convierta en fiscal o algo así, para que después proteja el negocio, por supuesto? Por supuesto. Desenredemos esto con el ejemplo de una reforma que, como dices, puede hacerse en medio año. Si aquí hay escasez de personal y alguien empieza a hacerlo, ¿por qué no se va a estancar o atascar como antes? No hay escasez de personal. Si eres reformador, contratas profesionales sin importar si te agradan personalmente. Y cuando construyes una estructura mafiosa, como Zelensky, eliges a la gente según el principio de amigo-enemigo. Es decir, tú no me vas a traicionar, aunque como ves, traicionan, y todos seguirán traicionando. Estás de mi lado y harás lo que digo sin cuestionar o no. Te creo subconscientemente y confío en ti, pero eso no está bien.
Si hay políticos y voluntad política del presidente, como Javier, se puede lograr. Milei o incluso Trump, entonces se da carta blanca total. Eliges a un experto para cada sector, te presenta un programa convincente y le das carta blanca. Eso se llama voluntad política y así se hace, no hay otra manera. No es que no existan personas capaces de hacer una gran reforma fiscal en Ucrania. En Ucrania hay al menos 50 personas en negocios que llegan, hacen su trabajo y se van sin importarles nada. Esa es la pura verdad, pero miren a quién ponen en esos cargos. Tuvimos el Maidán, ¿a quién trajeron? A los de Soros, a Erezco, a Gontareva, a esos, ¿los recuerdan? También trajeron a otros, ay, él trabajó en Microsoft, Dios, bueno, sí trabajó, vino de Microsoft, no hizo nada en años, la georgiana, la trajeron, ¿dónde está? Las reformas son solo para engañar a la gente, para que digan, ay, ahora sí va a cambiar algo, ay, Yatsenyuk, él está en el lugar correcto, ahora sí nos va a hacer reformas. Bueno, ya vimos cómo las hizo los reformadores. Son diferentes, hablan distinto, dan datos y cifras concretas, parecen seguros, entiendes lo que dicen, pero todo es palabrería vacía. Recalco categóricamente que en Ucrania no falta personal, hay mucha gente talentosa. Por eso probablemente Evgeny Chichvarkin mostró cifras en la comunicación y entrevista. No aceptaron su propuesta y se fue sin nada, aunque se había anunciado que recibiría un puesto. ¿Se refiere a después del Maidán, correcto? Sí, pero eso ya es más una conversación presidencial, en mi opinión. Él fue presentado durante Poroshenko. O durante Poroshenko. Puedo presentárselo. Simplemente lo ignoraron, aunque para ser honesto, antes tenía una opinión mucho más alta de él. Él realmente es un verdadero empresario, pero políticamente ahora simplemente está diciendo tonterías, apoyando la agenda de los globalistas. Zelensky. Él está como en contra del dictador Putin, porque personalmente Putin lo ofendió, pero está como a favor del dictador Zelensky, porque supuestamente el dictador Zelensky está en contra del dictador Putin. Para mí no funciona así, no divido a los dictadores en buenos o malos, pero no se trata de eso. Le negaron porque él es alguien que sabe y puede, digamos, como Javendukidze. ¿Quién fue a Ucrania? Artem. Dio 10 o 15 conferencias brillantes, dijo. Si ustedes no, esa es la frase clave. Lo volví a ver hace como medio año para mí mismo y pienso, bueno, es realmente fantástico. Vendukidze hizo las reformas en Georgia, no Saakashvili. Este solo administraba. Entonces él decía, si no hacen reformas aquí y ahora, las hará Putin. Solo que Putin hace reformas, ya ven, con misiles, drones y así sucesivamente. Pero todo se cumplió. No es así, muchachos. No es de que en 5 años viviremos mejor y mientras tanto se aprietan el cinturón. Esto se debe hacer de inmediato. Y luego que, como decía Vendukidze, les cuento, Poroshenko organizaba conferencias, trajo a Arthur Leifer, es un economista súper famoso, la curva de Leifer. Gente, búsquenlo en Google o lean en inteligencia artificial. Él les dijo que ahora aquí deben bajar los impuestos, quitar la regulación y su país despegará. Le pagaron, le dieron la mano y le pidieron que se fuera. Si no les gustan los suyos, contraten a Chichvarkin, Vendukidze o Laffer. Ucrania. Si no hubiera guerra, estaríamos entre las 20 economías más grandes, no solo Polonia. ¿Y dónde estamos hoy? En los callejones endeudados y llenos de sangre. ¿Qué se pudo o puede hacer con los centros territoriales de reclutamiento para cambiar la situación? Gracias por su atención. Ya nada. Esto pasa más seguido, hay más heridas de bala. Me sorprende que haya pasado tan tarde, y probablemente no debería decirlo así, pero hay tan poca resistencia fuerte. Eso era inevitable, ahora ya no puedes hacer nada, solo con el TCC, no con personas amables. Puedes vestirlos con trajes bonitos, hasta con camisa blanca. La motivación es nula o negativa. Aunque en los primeros días de la guerra había filas de kilómetros en las oficinas de reclutamiento en todo el territorio de Ucrania sin excepción, porque en ese entonces sí había motivación. El Estado está perdido, la confianza se ha perdido por completo, total y definitivamente eso ya se olvidó. Ni siquiera hablamos de eso, de lo que había que hacer. Zelensky lo sabía, la CIA le informó que habría guerra. En otoño de 2021 debimos pedir a los estadounidenses, chicos, muéstrenme cómo reclutan en Estados Unidos y yo les explico cómo es aquí. Es como una tienda o sucursal bancaria con un militar sentado, muchos papeles y folletos. Llegas, te explican todo, es como una contratación laboral y luego recibes capacitación, así debería ser. Y si Zelensky lo hubiera hecho entonces, Putin, Tal vez lo habría pensado 2 veces si valía la pena o no. ¿Quién lo haría? Por ejemplo, un reformador, pero Zelensky sigue siendo soviético. Aunque sea presidente desde los 41 años, eso no importa.
Él tiene esa educación, tiene esa mentalidad, y así es él como Putin, solo con fuerza, solo puede mantener el Estado a través de la fuerza. Si alguien se queja, hay que reprimirlo, matarlo, encarcelarlo o expulsarlo, no negociar ni escuchar. Y si esa persona puede hacer algo, vamos a darle algo para que no esté ahí sentado quejándose. Si puede hacer algo, vamos a darle una oportunidad. Que trabaje por la victoria, como ellos dicen, pero no por Ucrania. A él hay que reprimirlo, aplastarlo. Yo mismo debo ganar. Durante los primeros 2 años de Zelensky, si no lo saben, él tenía esa idea interna de que debía ganar solo, que no necesitaba ayuda de nadie, ni de Poroshenko, ni de nadie más, que él debía ganar y quedarse con toda la gloria, que él era Churchill. Los europeos lo convencieron de que él era Churchill. Hoy ya lo están escupiendo, discúlpenme, Davos lo demostró perfectamente, donde él casi empezó a insultarlos durante su discurso. Así es, por eso nada ayudará. Necesitamos, ¿entienden? Ni siquiera empezar reformas desde cero. Este Estado no se puede reformar. Hay que empezar desde una opción completamente nueva. Uf, suena complicado. En mi opinión es muy difícil. Si empezamos desde cero, si tomamos la pirámide, toda la jerarquía de Ucrania, ¿cómo se puede empezar todo eso desde cero? Reescribiría la constitución y modificaría la organización territorial de Ucrania. De hecho, hubo una persona llamada Vyacheslav Chernovol, que lamentablemente perdió las primeras elecciones, ganó Kravchuk, él contaba todo esto. Él habría propuesto la federalización para Ucrania, y entiendes, si se hubiera realizado la federalización de Ucrania a principios de los años 90, la guerra no habría ocurrido de ninguna manera. Así cada región habría actuado según sus propios intereses. No podrías imponer a Bandera en Donetsk ni a Pushkin en Leópolis, aunque Pushkin y Tolstoy son celebridades mundiales. Cuando entiendes, es mejor unirse que imponer o presionar. Así, un habitante de Donetsk iría con gusto a Leópolis. No busco agresión, solo conocer otra cultura. Es mi país, pero la región es diferente. Yo, por ejemplo, tomo a Estados Unidos. Llegas a California y es una América, en Florida es otra. Llegas, por ejemplo, a Utah, donde viven los mormones, y ahí todo es completamente diferente, y luego llegas a Texas. Eso es distinto, con historia y estadounidenses diferentes, hasta con otros acentos. Por eso Ucrania también es enorme, no como Estados Unidos, pero sigue siendo un país muy grande. Es diferente históricamente no porque en un lugar vivan buenas personas y en otro malas, sino que es diferente históricamente en cuanto a la forma de ver la vida, la mentalidad y esas cosas. Es decir, con un sistema federal, como en Estados Unidos, el gobierno central se encarga de la política exterior, y dentro del país, los estados tienen cada uno su propia constitución, o al menos muchos la tienen, y a veces es incluso más democrática que la constitución principal del país. En Ucrania también podría dividirse por regiones y que cada provincia elija cómo vivir, con gobernadores electos por los habitantes de cada región por 3 años. En mi opinión, si analizamos este proceso, hay escándalos sobre el idioma. Yo viajaba muy seguido por Ucrania a diferentes competencias, viajaba mucho, soy de Charkov, iba a Leópolis y de todas las veces, solo una vez, tal vez en broma. En el mercado, al preguntar por el precio de los plátanos, me dieron uno más alto del real. Nunca lo sentí. Siempre hablé ruso, nunca hubo agresión, al menos en mi experiencia, y eso que fui muchas veces a lugares como Yumelnitsky y Leópolis. Fui deportista profesional hasta los 26 años, desde niño me dediqué a eso y recorrí toda Ucrania. Y nunca, en ningún lugar, ni en Leópolis, ni en Ternópil, recorrí todo de arriba abajo, ni en Ivano-Frankivsk, ni en Ternópil, ni en Leópolis. Nunca tuve ningún problema, absolutamente ningún problema. La conclusión es que esos temas del idioma son cuestiones artificiales provocadas por alguien. Gracias. Sí, es muy importante, la gente no lo entiende. Lo causan esos globalistas sorosianos y Putin. Era necesario que el cuchillo encontrara la piedra, y así fue. Todas esas imágenes de cierto partido que antes estaba en el Parlamento, que se llamaba a sí mismo nacionalista, en realidad todo eso era solo para la apariencia. En Rusia TV había un plan global para enfrentar y enfrentar, todo se hacía así para eso. Usted está en el deporte, si entiendo bien, baloncesto. ¿Sí? ¿Cuál es su estatura? 186, 186. En una transmisión escuché que mencionó un programa y dijo que ya era momento de empezar a hablar de él. ¿Tiene una ambición política o es por un programa? Tengo un programa, se publicó en la primavera del 23, así que ya pasaron casi 3 años. Ahora quiero detallar cada punto y subpunto para que la gente lo entienda bien.
Ahora ya es más fácil hacerlo. Antes era muy complicado calcular algo así sin un gran equipo, pero ahora la inteligencia artificial ayuda mucho en eso. Será más fácil hacerlo. Y sí, lo haré. Hay que pasar a lo constructivo, porque de todos modos, el temporizador ya está contando hacia atrás. ¿Cuándo terminará la guerra? No va en aumento, sino que de todos modos está disminuyendo. Por eso debemos contar, proponer y mostrar con contraste a la gente. Yo les propongo algo concreto y comprobable. Y los demás que ofrecen, solo el ejército de Mavavira, que ni siquiera pueden poner en el pan. Sobre la ambición política, ahora estoy en migración política y lamentablemente no puedo entrar a Ucrania. Eso sí lo puedo responder. Primero, cuando se anuncien elecciones en algún lugar. Y segundo, cuando pueda regresar a casa y estar en territorio de Ucrania. En mi situación actual, quiero o no, no quiero, Les aclaro que no quiero regresar a la política, quiero dedicarme a la política. más bien al desarrollo económico. Al desarrollo económico personal en el territorio de Ucrania, de preferencia. Pero eso no significa que no pueda influir en la situación. Abrí un canal de YouTube para influir en la situación, mostrarle a la gente y proponer ideas, es decir, influir en el proceso. En esencia, es poco constructivo. Pero los comentaristas pueden escribirle que influir es una cosa, pero hacer y participar personalmente es otra. Tengo una respuesta para eso. Miren, hoy observo a la sociedad y me pregunto, ¿eligieron ustedes en Ucrania como presidente a Javier Milei? ¿Nunca a Donald Trump, nunca a mí? Si propongo privatizar empresas estatales, la gente se quejará. ¿Por qué? Son nuestras fábricas que Mindich siga ganando miles de millones con Ermac. ¿Vamos a quedarnos sentados hasta viejos y morir creyendo que es nuestro? ¿Van a vender la tierra o qué pasará? Lo intento, pero en realidad solo necesito que el 5 o 10% sea activo y entienda, porque la palabra capitalismo aquí asusta a la gente. Así que veremos, llevo relativamente poco tiempo haciendo esto. Primero estuve en Kiev durante los primeros 8 meses de la guerra. O sea, consideren que el canal lleva existiendo en el exilio solo 2 años y medio. Bueno, vamos a esperar, vamos a ver. ¿Qué opinan sobre la catástrofe humanitaria en Kiev y la disputa entre Klitschko y Zelensky? ¿Cree que era posible prepararse mejor o los misiles son imposibles de evitar? Gracias. Sí, claro, pudieron prepararse mejor. Una cosa es no derribar un misil, otra es construir un refugio cómodo para que la gente se proteja. Derribar un misil es más difícil y probablemente más caro que esparcir sal o limpiar calles. Ahora no estoy atacando mucho a Klitschko, casi ni lo menciono, porque si ahora empiezo a ir contra Klitschko, le estaré haciendo el juego a Zelensky y estaré ayudando a Zelensky a usurpar el poder indirectamente. Eso no se puede permitir. Klitschko es un fracaso, como todos los alcaldes en Ucrania. La situación es mala en todas las ciudades. Y yo sé cuáles son los presupuestos locales. Sé que hay dinero, pero ser alcalde es un negocio enorme. Y todos ellos están ahí. Aunque se trate de una ciudad pequeña, solo buscan ganar dinero. No existe idea de autorrealización, ni alguien piensa en eso. Por eso sucede esto. La gente ni siquiera puede responderse la pregunta al elegir. Como habitante de Kiev, nunca he votado por Klitschko. ¿Cómo es posible que los habitantes de Kiev, a quienes estimo, voten por él? La tarea es lograr que Pritula sea alcalde de Kiev. Los globalistas buscan un acuerdo con Zelensky para esto. Pues así es. Eso suena muy fuerte para mí. Sí, él está de viaje de trabajo cerca de ustedes, al norte, en Canadá. Sí. Decía que le duele el corazón porque, según él, los niños ucranianos no regresarán a Ucrania. Que vea su entrevista y lo que dice ahí, ¿eso ayuda al regreso de Ucrania y su gente o no? Eso también importa, ¿entiendes? Los líderes políticos, especialmente el presidente, deben inspirar a la gente. Y estas reformas de las que les he estado hablando durante unos 10 minutos, todo eso se hizo precisamente para eso, es lo único que puede hacer que la gente regrese. Solo regresarán si les conviene más vivir en Ucrania que en Polonia, Italia, España o Alemania, donde también hay muchos de los nuestros. Durante la campaña electoral de Zelensky, la gente se inspiró y muchos europeos volvieron a Ucrania. No sé nada de eso, la verdad. Bueno, una pequeña cantidad de personas. Si sabes, entonces tal vez. Sí, lo sé, fue Denise. Tradicionalmente al final para los nuevos invitados. Siempre pido que recomienden un libro de ficción, tal vez no solo uno, y uno para el desarrollo personal o para aprender. El que se les ocurra, ¿cuál recomendarías?
Te lo digo de una vez, no soy una persona súper leída, nada mejor que El Maestro y Margarita he leído en mi vida. En cuanto a libros de ficción y especializados, he leído muchos, bueno, muchos es relativo, pero te diré que en mi vida he leído más libros especializados que de ficción. Comparando, ¿qué sería útil? En Ucrania, lean el libro de Shimon Peres, Aquí no hay espacio para sueños tímidos. En el ejemplo de Israel, ahí cuentan historias en comparación con Israel, cómo actuaron allá y cómo actuamos aquí. Y muchas cosas se volverán claras para la gente. Aunque Shimon Peres tiene muchos detractores, también cometió muchos errores. Pero si hablamos de la formación de un Estado poderoso y de hacer cosas en serio, no solo hablar, entonces esto es precisamente de lo que se trata. Y la última pregunta, aunque no la final, ¿cómo ve usted el final de la guerra? ¿Cómo sucederá? Acuerdo marco continúa. Tropas salen del Donbass, que será zona económica libre con garantías de seguridad de Estados Unidos, fondo de Trump, de 800.000 millones de dólares. Ucrania poco a poco recupera la paz y abre gradualmente sus fronteras. Primero, las elecciones. Se firma el acuerdo y a los 100 días hay elecciones iniciando el proceso político. El país se prepara, se apaga el telemaratón y cada ucraniano reflexiona si regresar o si todo se detiene para siempre. No olvidemos que además de hablar del regreso a Ucrania, debemos pensar en cómo evitar que se vayan. Después de todo, millones, digamos unos 5, y ya todo Internet está lleno de eso. Ahora cualquier empresario que trabaje en Ucrania se lo puede decir. Necesitan empleados de nivel medio de Asia, díganme cuántos y de qué área. Podemos traer hasta 1.000. O sea, los ucranianos se van o emigran y estas personas se quedan. No tengo nada contra ellas, pero son de otra cultura. Somos civilización occidental y eso no lo entiendo. ¿Por qué reemplazar a los suyos por otros? Sí, pero solo salgamos del Donbass, no de otros territorios. Quizá el próximo año la conversación cambie, coincido contigo. Que así sea. Como tú dices, Denise, gracias por tu tiempo y el análisis. El tiempo pasó volando. Adiós, adiós.